Ens acompanya i per nosaltres és un honor i una satisfacció poder saludar el doctor Joaquín Navarro Valls. Bon dia, doctor. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Tengo que decir enseguida que no me atrevo a hablar catalán a pesar de que ha sido mi lengua durante muchos años. Pero la proximidad con el italiano, después de que he vivido 35 años, intento hablar en la lengua de Mosencinto Verdaguer y me sale Madame Butterfly, con lo cual prefiero no evitar el equívoco. La comparación me parece realmente sensacional, ¿no? Porque realmente de Mosencinto a Madame Butterfly va un abismo. No obstante, sería incluso divertido ver cómo italianiza el catalán. Es tremendo, yo creo que sería deprimente. Però vaja, de tota manera sí que l'entén, el continua entenent perfectament. Por supuesto. ¿Amb l'espanyol no hi té cap problema o també tradueix de l'italià? También. Cuando tengo en algún congreso internacional una cosa y me piden de hablar en castellano, también viene de vez en cuando alguna palabra italiana, ¿no? Si vostè s'ha italianitzat del tot. Diría que sí, es inevitable después de 35 años. Allá. ¿Per bé o per mal? No lo sé, no lo sé. Hay una cierta ambigüedad en mí desde ese punto de vista. Però vostè ja no tan sols parla en italià, sinó que escriu en italià. Algunes vegades podem llegir els seus articles, per exemple, a La República, sí. Alguns dels quals formen part d'aquestes reflexions, sí. També records, però especialment reflexions, sí. Que és una part de compilació d'articles que vostè ha publicat. Exacto. I que ens presenta avui. Es una parte de esos artículos, de esos trabajos, y una parte que es original, que es nueva, escrita para el libro. Conviene admitir que en este último caso, estic parlant d'un article titulat La salud de la democracia, vostè escriu, conviene admitir que una verdadera democracia se alimenta de la libertad con la que los líderes espirituales pueden expresar sus visiones del mundo sobre la vida y sobre la muerte sin tener que pedir autorizaciones especiales ni políticas ni oportunistes. Comencem, doncs, per aquí. Una mica la sensació que, si més no, amb unes lectures més o menys recents de l'exercici democràtic, cada vegada que un bisbe, un cardenal, i ja no dic el papa, aixeca el dit i opina, hi ha un sector que sembla que li diguin vostè calli. Bueno, es una semilla, según yo lo veo, una semilla de intolerancia que en el fondo tenemos todos y que hay que saberla conducir, ¿no? El tema de fondo, que me parece que en ese artículo lo trato, es cómo viene considerada la religión o las religiones en un ámbito democrático. Es decir, a veces se considera como las raíces de un pueblo, y eso es insuficiente. Otras veces viene concebido como un resto atávico, y entonces casi no hay diferencia en la consideración de la religión a cómo viene considerado un museo. Yo creo que habría que considerarlo, concretamente en un ámbito democrático, como un dato antropológico. Es decir, es el ser humano, en su dimensión más personal, la que exige esa dimensión religiosa, mientras que no venga considerado así, viene considerado como algo postizo, como algo que es a veces molesto dentro del ámbito democrático. Doncs precisament avui, José María Martín Patino, a les pàgines d'opinió del diari El País, escriu un article titulat En defensa de una libertad frágil, y entre d'altres coses diu no conozco pasión más anacrónica que la del anticlericalismo. Bueno, es una forma de, insisto, es una forma de intolerancia, ¿no? El anticlericalismo como el clericalismo son dos extremos y se excluyen mutuamente. El tema es que la mayor parte de la gente se mueve en un ámbito que es el propio, en donde no se mueven con unas categorías de anticlericalismo ni de clericalismo, sino una persona que tiene sus creencias y que pide, exige que esas creencias puedan tener también una cierta relevancia social. Cuando esa relevancia social se quiere suprimir, entramos en el ámbito de la intolerancia. Això, llegit des de segons quins països, seria una cosa, diguem que molt clarament assumida, vull dir la seva posició o la de Martín Patino. Llegit des d'Espanya,
té unes altres connotacions, perquè també sabem aquí les reaccions de l'anticlericalisme, històricament, però també sabem aquí les reaccions del clericalisme o la voluntat de la imposició, tampoc democràtica, d'un determinat clericalisme durant temps, que això va portar fins i tot a una dictadura beneïda per aquest clericalisme. Es un tema interesante, es un tema de connotaciones históricas, pero no nos olvidemos que eso ha pasado en la mayor parte de países del mundo. Usted repasa la historia de Inglaterra, país superdemocrático, claro, los gestos de intolerancia que tiene su historia son tremendas, en un sentido o en otro, desde Cromwell hasta aquí. Va usted a los Estados Unidos, el otro día estaba leyendo una historia muy interesante de los Estados Unidos, pues no hay que ver la intolerancia que hubo allá. En medio mundo existen regímenes, con mi italiano todavía, que son de una intolerancia tremenda, ¿no? Això és el que en un moment determinat de la història porta a dir, des d'una lectura ideològica antagònica, la religió és l'opi del poble. Sí, bueno, es un eslogan que empleado por Marx, ni él mismo lo creía, era un arma que utilizaba. Ya se vio cuál ha sido el final del marxismo histórico, ¿no? Una contradicción total que ha caído en cuanto ha habido alguien que le haya empujado un poco lo haya dejado fuera de la historia, ¿no? Yo creo que en el fondo de toda esa discusión, que es apasionante, hay un tema relativo a quién es el ser humano. ¿Por qué el ser humano decimos que es digno, que tiene una dignidad? ¿Cuál es la raíz de su dignidad? ¿Es un puro contrato social? ¿Nos hemos puesto de acuerdo para tratar dignamente a ese primate evolucionado que llamamos, o tiene algo de distinto? No existe, en mi opinión, una democracia social, política, si no hay debajo una antropología que me explique quién es el ser humano. Yo diría que en ese libro, si hay un hilo de conducción entre los distintos artículos, es una preocupación de este tipo, de tipo antropológica. No preguntarse qué cosa es el ser humano, que ya es reducir el ser humano a una cosa, sino quién es el ser humano, cuál es la peculiaridad de usted y de mí, que hace que por encima de todo y de opiniones artísticas, políticas, sociales, etcétera, usted merezca un respeto y yo merezca un respeto. Mientras que eso no esté claro, estamos en el ámbito, no un ámbito laico, sino estamos en el ámbito de un laicismo, del color que se quiera, clerical o anticlerical. Vostè és metge i vostè és periodista. En medicina vostè va evolucionar cap a la psiquiatria. Com a periodista ha estat a les dues bandes de la trinxera. Ha buscat la notícia o ha explicat la notícia d'acord amb els interessos de qui havia estat el protagonista de la notícia durant 22 anys. No pas poc temps, i a més, no amb un líder qualsevol. Un papa i a més Joan Pau II, o sigui que, Déu-n'hi-do. Aquesta reflexió a vostè què li empeny? Senzillament la persona encuriosida, el periodista que vol investigar, el psiquiatre que vol saber o el creient que té dubtes? Yo creo que de algún modo todo coincidía, los distintos factores que usted ha mencionado, quizá poniendo en el último lugar la curiosidad del psiquiatra. El psiquiatra, de hecho, no trata con el ser humano normal, por su vocación trata con el ser humano que tiene una patología de tipo mental, ¿no? La pasión que he aprendido en esos años a interesarme no era solo la persona de la que yo actuaba como portavoz, sino el tema de fondo que había en todo eso, que era el tema de la verdad. ¿Qué verdad es la que hay que comunicar? ¿Qué verdad es la que a la gente de verdad le interesa, ¿no? Yo tengo que decir, es una experiencia que no me importa repetir. En 22 años he tenido que emplear una técnica, por así decir, para despertar en la opinión pública curiosidad hacia Juan Pablo II. Mi trabajo era más bien tratar de no desilusionar todo lo que la opinión pública se esperaba de Juan Pablo II. Aquí torno a preguntar al periodista que vol investigar o al psiquiatre que observa també el comportament humà. Què tenia, doncs, Joan Pau II com per suscitar aquestes passions?
Me lo han preguntado eso, como usted lo hace muy inteligentemente, o con otras formulaciones más simples, como era, ¿cuál era el secreto del hecho que llegase a la gente? Naturalmente he reflexionado mucho en esos años y también ahora. Para hacer una síntesis yo diría lo siguiente: lo que apasionaba en él era lo que decía y el modo como lo decía, las dos cosas. No era un pontificado de la imagen, de la forma. Era un pontificado del contenido de esa forma, perfectamente expresado ese contenido. Vivimos todavía en una época de la ambigüedad, donde las palabras significan 7, 8 cosas distintas. He dicho alguna vez, cuando un chaval de 17 o 18 años le dice a una niña, a una chiquilla, yo te quiero, a mí se me pone la carne de gallina, porque no sé lo que está diciendo. No sé si está diciendo 15 minutos y acabamos o no. Le está diciendo, yo quiero que tú formes parte de mi proyecto de vida para el resto de mis días. No lo sé. En esa época de ambigüedad conceptual, Juan Pablo II ha tratado de perfilar el contenido de los conceptos fundamentales. ¿Vostè creu que va ser el primer papa que va parlar clar? Que ha hablado claro en una época de ambigüedad. Recuerdo, en una ocasión, en el 50 aniversario de Naciones Unidas, estábamos en Nueva York, naturalmente el Papa fue invitado a la Asamblea General, hizo un discurso estupendo, estaba allí la comunidad internacional en pleno, mitad de la comunidad internacional en luchas unos con otros, la unanimidad ante las palabras que él pronunció allí. Él donde fue es a la raíz. ¿Por qué? Lo que decía antes, ¿por qué el ser humano decimos que tiene derechos humanos? ¿Cuál es la base de esos derechos humanos? Con un lenguaje no confesional, con un lenguaje muy filosófico, muy antropológico. Que li sortia també del seu propi coneixement, de les seves pròpies reflexions o dels assessors que li deien? Surgía de un trabajo que comenzó muy precozmente en su vida. Él publicó su obra filosófica más seria antes de ser obispo, por tanto muchos años atrás, cuando era profesor en una universidad en Polonia. Esa obra sigue estando en la base del pensamiento personalista de nuestra época, ha cambiado el modo de pensar sobre el ser humano y estaba perfectamente explicado, es el segundo aspecto de lo que veía en él, en aquella ocasión concreta, luego repetido tantas veces en otros lugares. Vostè, en el moment que Joan Pau II li ofereix ser el seu portaveu, tenia la sensació que Joan Pau II ja l'havia abduït o el va abduir després, treballant junts 22 anys? Recuerdo naturalmente aquel momento, cuando estaba yo en mi oficina en Roma, con otro tipo de trabajo, sonó el teléfono y la secretaria me dice, tiene usted que ir a almorzar con el Papa a la 1:30. Yo le dije, haga usted el favor de llamar al Vaticano, porque probablemente me están tomando el pelo alguien. Vuelve y dice no. Y recuerdo aquel primer encuentro personal. Yo quería cambiar, mejorar el modo de comunicar, no de comunicarse él, sino de comunicar ese universo de valores humanos y cristianos de los que un papa se siente portavoz. ¿Tiene usted alguna cosa que decir en ese terreno? Naturalmente tuve que improvisar, dije algo, me agradeció aquella conversación. Y poco tiempo después llegó la segunda llamada telefónica. El Papa lo ha nombrado usted director de esto. Dudé mucho de aceptar. Al final acepté. Naturalmente pedí inmediatamente hablar personalmente con él para aclarar su pensamiento, qué quería, etc. Y empezó una larga colaboración que duró hasta el momento mismo de su muerte, 22 años. Apasionante, extraordinario, desde el punto de vista profesional, por supuesto, desde el punto de vista simplemente humano, también. No me arrepiento de haber dicho que sí en aquel momento. Llevo conmigo tantísimos recuerdos que se deben sobre todo a su generosidad. Durant aquests 22 anys, aquells 22 anys, en algun moment vostè va pensar, ja n'hi ha prou? Muchas veces. Recuerdo en 3 ocasiones, antes de su muerte, ya algunos años, que le había dicho, Santo Padre, basta, la misma persona, siempre aquí, hay que cambiar esto, etc. Él tenía un gran sentido del humor, él hacía como que reflexionaba y decía, una cosa importante que el doctor Navarro dice, hay que pensarlo bien, recuérdemelo dentro de 5 años. Y así se iba adelante, ¿no?
En què es va equivocar vostè? En un trabajo así es inevitable que haya equivocaciones. El tema, como yo me lo planteé cuando el pensamiento de una equivocación, de un error, ¿qué hacer en el caso de un error? Entonces traté de explicarme y me dejó muy tranquilo el pensar, no te preocupes, a pesar de que un día hagas un error tremendo que aparezca en primera página de todos los periódicos del mundo, así de grande en letras, probablemente la historia de la Iglesia va a continuar, ¿no? A eso me ayudó también un comentario suyo, cuando se hablaba de responsabilidad, de ciertas ocasiones, en ciertas cosas. Y me dijo una cosa sintética que me ha ayudado muchas veces en mi vida. Una persona no puede hacer bien su trabajo si piensa siempre y solo en la responsabilidad que tiene. Tiene a veces que olvidarse de su responsabilidad. Va ser això el que en un moment determinat a Joan Pau II el va encaminar a avalar los legionarios de Cristo, ara que se sap, i des del mateix Vaticà s'insisteix, que Ratzinger ja no estava gaire a favor del que estava passant, que estava advertint que hi hauria problemes, i el que ha acabat sabent-se aquests darrers dies, no? Que el fundador dels legionarios ha estat titllat pel Vaticà, com no havia estat titllat mai ningú abans, de delinqüent y pederasta. He leído naturalmente algunos de estos comentarios. Creo que ignoran un dato que es básico en este caso. El proceso canónico contra el padre Maciel empieza en el pontificado de Juan Pablo II. Naturalmente, documentar todo eso ha llevado un tiempo. En el primer año del pontificado de Benedicto XVI se termina el proceso canónico. Yo mismo, que trabajaba con él, di el anuncio del resultado del proceso canónico. Tiene usted que tener en cuenta que precisamente en aquellos años últimos del pontificado de Juan Pablo II, en la página de Internet de los legionarios, había una carta manuscrita de Maciel, cuyo texto era más o menos: sé de estas acusaciones, todas son falsas, no pretendo defenderme, lo dejo todo en las manos de Dios, firmado. Con esa carta de una persona, ¿cree usted que era fácil descubrir que todo era, que había un elemento de hipocresía, de enfermedad, de lo que usted quiera? En su vida no era fácil. Pero insisto, el dato a partir del cual hay que razonar es que el proceso canónico contra Maciel empieza durante el pontificado de Juan Pablo II. Aquesta és una de les moltes peces que apareixen aquests dies, temps d'acusacions directes d'abusos sexuals, de pederàstia per part de representants de l'Església Catòlica. Un percentatge certament molt baix, tenint en compte el nombre de persones que conformen l'Església Catòlica, però altament representatiu, si tenim en compte que molts d'aquests noms pertanyen a la Cúria. Quina reflexió treu vostè de tot el que està passant? Es una reflexión que me inquieta. Me han preguntado alguna vez, ¿a usted como católico le avergüenza esta situación? Le dije, no, mejor dicho, me avergüenza no como católico, sino como ser humano. Me avergüenza que otro ser de mi misma raza llegue a una situación así y llegue a unos actos de ese tipo. Pero además le diría que mi razonamiento se basa también en mi experiencia médica. Tengo el temor de que al menos en algunos ambientes de opinión se vive en un estado de hipocresía. Se trata de acusar a la Iglesia Católica por unos cuantos casos de pedofilia, cuando el tema de la pedofilia, y aquí entra mi propia experiencia médica, es dramáticamente extenso. 1 de cada 5 niños ha tenido una experiencia de abuso sexual. El 90 y tantos, 97, 98% de los casos de pedofilia se consuman en el ámbito de la familia. De todo esto no se menciona. No se menciona que hay países presentes en las Naciones Unidas en donde un hombre puede pedir y obtener en matrimonio válido según sus leyes a una niña de 7 u 8 años. Todo eso nos parece la mar de bien, es muy respetable. Luego, algunos casos de personas que han ensuciado la Iglesia, faltando a sus obligaciones morales, gran escándalo. Los acepto. Se ha adoptado una actitud, pero terminaría por decir, dígame usted el nombre de una sola institución, a nivel político
a nivel corporativo, de profesión, etcétera, que haya adoptado una actitud tan clara sobre este fenómeno como lo ha adoptado la Iglesia. Nadie hasta ahora me ha dicho tal asociación también lo ha hecho. Però hi ha un element que diferencia, des del meu punt de vista, això, i és que l'Església Catòlica té un ideari, i a partir d'aquest ideari, la vulneració d'aquest ideari apareix o ofereix una imatge d'hipocresia total i absoluta, que és allò que des dels evangelis està absolutament condemnat, ¿no? Lo condivido completamente y por eso la actitud ha sido tan radical y está siendo tan radical. Fuera, sin apelación. Es va equivocar Joan Pau II amb els legionarios? Es que él no lo ha juzgado, él empezó el proceso canónico. Hay que esperar, la ley humana es así, que primero, cuando hay una acusación, hay que ver las pruebas y hay que doncs per què creu vostè que ara hi ha tant interès en fer creure que els legionarios, independentment d'aquesta canonització, van tenir el suport del papat de Joan Pau II com per aconseguir moltes coses que ara, no dic que es demostrin que no fossin certes, però com que el seu líder, el seu fundador, ha estat acusat de pederasta i de delinqüent, doncs esclar, trontolla tot l'edifici. Yo creo que esta es una pregunta que habría que dirigir precisamente a la dirección, a la cúpula, a las personas que gobernaban la congregación de los legionarios durante aquel periodo, más que no a Juan Pablo II. Doctor Navarro Valls, arran de tots aquests casos globals, hi ha hagut qui ha dit això és un problema de celibat. ¿El celibat indueix a la pederàstia? No, mi experiencia. És que ho va dir el president del Congrés espanyol, el senyor Bono. No, bueno, el señor Bono no es especialista en medicina, no sé cuál es su experiencia personal, pero me parece que él de celibato no es especialista. No, es una cosa mucho más profunda. I Monsenyor Bertone va dir, com vostè ho sap, l'homosexualitat és sinònim, no ho va dir textualment així, no sabria reproduir, però està molt relacionat amb la pederàstia. Sí. Yo no he escuchado aquello. En mi opinión, la pederastia es una línea de conducta no inmediatamente ligada de por sí a la homosexualidad. Otro tema es si estadísticamente una y otra están relacionadas. Esto es otro tema, ¿no? En esa ambigüedad caben todo tipo de opiniones. Mi experiencia personal de casos que he tenido de uno y de otro, en el 85% de los casos eran cosas distintas. En aquest moment, i acabem, i li agraeixo molt sincerament, no tan sols la seva presència aquí, sinó també la seva exposició molt clara i la seva voluntat de respondre-ho tot. En aquest moment, vostè com a creient, com a persona d'altra banda tan marcada per 22 anys de la història de l'Església Catòlica, tan importants com els 22 anys de papat de Joan Pau II. Una persona que ha estat l'ombra de Joan Pau II. Trobaríem infinitat als arxius d'imatges de Joan Pau II al davant i vostè al darrere. Què diria vostè avui? Com aprofitaria aquesta oportunitat per adreçar-se als catòlics, als creients, que en aquests moments se sentin desorientats, desnortats? La desorientación en las propias convicciones se parece mucho a la desorientación geográfica cuando uno sabe dónde ir. Lo primero que hay que hacer, un momento, ¿dónde está el sol? Entonces decir, voy al norte, al este o al oeste. En la vida interna yo diría es lo mismo. Me he desconcertado, pero ¿a dónde estoy mirando? ¿Estoy mirando a la raíz de mi fe? ¿Estoy mirando a Dios, digámoslo claramente, o estoy mirando a las imágenes de los hombres, que a veces son buenas, otras veces son menos buenas? El tema siempre es cuál es mi punto de guía, cuál es mi norte, cuál es mi punto de referencia. Ahí es donde está la raíz de la propia certidumbre, que ayuda a superar dudas y problemas, etc. Són alguns els catòlics que aquests dies estan dient a mi no em trontolla la fe, però no necessito intermediaris. Jo ja m'entendré directament amb Déu. La de Dios, y es el gran tema, ha sido la de crear en la historia humana, a través de esa invasión de Dios en la historia humana que fue Cristo, crear una cosa a la cual llamamos Iglesia y que responde a su propia y directa voluntad. Si eso es así en la Iglesia, sobre todo en los sacramentos, estoy encontrando a Dios. Si no...
tengo el riesgo de acabar encontrándome a mi propia imaginación inventándome un Dios que no corresponde con la realidad. Doctor Navarro Valls, don Joaquín, moltes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies per su interès. No, gràcies a vostè per portar-nos aquest llibre, Recuerdos i Reflexiones, que, sens dubte, després d'haver escoltat aquestes, algunes de les quals estan sintetitzades en moltes de les frases que ja en aquest seguit d'articles, alguns originals, els altres ja reeditats, perquè abans formaven part dels que vostè ha publicat a diversos diaris, especialment La República, més una introducció que per ella mateixa ja és tot un tractat, si em permet que li digui. Gràcies per portar-ho. Li agrada l'esport? Sí. Bàsquet? Un poco más el fútbol, pero también básquet. Ja sap que el Milan va eliminar el Barça, no? Lamentablemente. Vi aquel partido, estaba todavía en Roma. El va veure el partit. Sí, I amb qui anava vostè? Con gran sufrimiento, todavía estaba con el Barça, ¿no? Hace tantísimos años vi la construcción y pude ver entonces el Nou Camp. No, però ara, la final de les semifinals de la Champions, ara fa... No, a esta me refiero. Aquest. Esclar, ho relacionava vostè amb l'origen. O sigui que encara anava amb el Barça, vostè, la setmana passada. Sí, no faltaría más, ¿no? No, està bé, però miri, ni amb l'esperit del Vaticà el Barça va poder guanyar el Milan. Pero claro, era previsible. En Italia a esa forma de orientar un partido, todo él en defensa, se le llama el catenaccio, sí. O sea, como la gran cadena. Y ahí Mourinho pues consiguió una cosa que parecía imposible, ¿no? Doncs sàpiga que avui comença la Final Four a París de bàsquet i el Barça és precisament el gran favorit. L'equip d'en Xavi Pasqual busca la segona Eurolliga de les